Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de millones alrededor del mundo, especialmente de los fans de las teleseries turcas. Hoy en este vídeo vamos a desentrañar una pregunta que muchos se hacen: ¿Burak Özçivit, su amor por Neslihan Atagül es real? Vamos a analizar las señales, la química en pantalla y fuera de ella, y a ver si podemos encontrar algunas respuestas. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que le den ese botón de suscribirse aquí abajo. Es completamente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Y ahora sí, prepárense porque comenzamos. Burak Özçivit y Neslihan Atagül se convirtieron en una de las parejas más queridas y comentadas gracias a su participación en la exitosa serie turca Kara Sevda, conocida en muchos lugares como Amor Eterno o Endless Love. Desde que sus personajes Kemal y Nihan aparecieron por primera vez en pantalla, la química entre estos dos actores fue innegable. Esa chispa, esa intensidad, esa conexión que transmitían en cada escena, era algo que te atrapaba y te hacía creer en su historia de amor, incluso cuando la trama se ponía complicada y llena de dramas, como suele ser en estas producciones turcas. Y es que esa química no se limitaba a las cámaras. Los fans, siempre atentos a cada detalle, notaron la forma en que se miraban, la complicidad en las entrevistas, las fotos juntos en redes sociales. Todo parecía indicar que lo que veíamos en Kara Sevda no era solo actuación, sino algo mucho más profundo. Las especulaciones sobre una posible relación real entre ellos comenzaron a surgir casi de inmediato y se alimentaron de cada pequeña interacción pública que compartían. Se decía que se entendían a la perfección, que se apoyaban mutuamente en sus carreras, que compartían valores y gustos. Pero como bien saben, en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad a veces puede ser muy delgada. Y cuando se trata de actores tan carismáticos y convincentes como Burak y Neslihan, es fácil dejarse llevar por la ilusión. ¿Realmente se enamoraron mientras grababan la serie? ¿O fue simplemente la magia de la actuación que nos hizo creerlo? Analicemos un poco más a fondo. Si miramos la trayectoria de Burak Özçivit, lo hemos visto en varias producciones antes de Kara Sevda. Si bien siempre ha sido un actor talentoso y con una gran presencia escénica, la conexión que demostró con Neslihan fue algo que resonó de manera especial con el público. Y lo mismo podemos decir de Neslihan, quien, a pesar de su juventud, demostró una madurez interpretativa impresionante y su química con Burak fue un pilar fundamental en el éxito de la serie. Las entrevistas conjuntas durante la promoción de Kara Sevda son un tesoro para los fans. Podíamos verlos riendo juntos, comentando anécdotas del rodaje, defendiendo sus personajes. Y en esos momentos sus miradas, sus gestos, sus palabras, a menudo transmitían una cercanía que iba más allá de lo profesional. Por ejemplo, en muchas ocasiones, se les preguntaba sobre la intensidad de sus escenas románticas, y ambos solían responder con una sonrisa pícara o un comentario que dejaba entrever que se sentían cómodos y conectados el uno con el otro. Además, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas o ante rumores, demostraba un respeto y un cariño que muchos interpretaron como algo más que amistad. Cuando se hablaba de su supuesto romance, no solían negarlo rotundamente de una manera fría, sino que a veces respondían con evasivas amables o con comentarios que dejaban la puerta abierta a la imaginación. Esto, por supuesto, no hizo más que avivar las llamas de los rumores. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte de la realidad, tanto Burak como Neslihan, aunque jóvenes, siempre han mostrado un cierto grado de profesionalismo y cautela a la hora de hablar de sus vidas privadas. Son conscientes de que son figuras públicas y de que la atención mediática puede ser intensa. Por lo tanto, es posible que mantuvieran una relación profesional sólida y de gran respeto, y que esa conexión que vimos fuera una manifestación de su talento para crear una química creíble en pantalla. Es importante recordar que la actuación es, en esencia, el arte de la imitación y la interpretación. Los actores son entrenados para transmitir emociones complejas y para crear conexiones creíbles con sus compañeros de escena. En el caso de Kara Sevda, Burak y Neslihan lograron hacerlo de una manera excepcional, logrando que miles de espectadores se emocionaran, sufrieran y celebraran con Kemal y Nihan. Ahora, ¿qué pasó después de Kara Sevda? Si bien la serie terminó y sus caminos profesionales siguieron adelante, la imagen de Burak y Neslihan como pareja icónica quedó grabada en la memoria de muchos. Y aunque no hayamos visto confirmaciones explícitas de una relación amor-osa entre ellos en la vida real,
tampoco hemos visto señales claras de que hayan sido solo amigos. Lo que sí sabemos es que ambos han seguido adelante con sus vidas personales y profesionales. Burak Ozceğit se casó con la también actriz Fariye Evcen, con quien tiene hijos y con quien comparte una vida familiar y profesional muy pública. Por su parte, Neslihan Atagül también se casó con el actor Kadir Doğulu. Ambas parejas son bastante activas en redes sociales, compartiendo momentos de sus vidas, lo que demuestra que han encontrado sus respectivas felicidades y que han construido sus propios proyectos de vida. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿su amor por Neslihan Atagül era real? Si hablamos de un amor romántico y de una relación sentimental en la vida real, la evidencia pública sugiere que no. Ambos han seguido caminos separados y han encontrado el amor en otras personas. Sin embargo, si interpretamos amor en un sentido más amplio, como un profundo respeto, una gran admiración mutua, una conexión profesional excepcional y una amistad sincera, entonces es muy probable que sí existiera ese amor entre ellos. La química que crearon en Kara Sevda fue tan poderosa y genuina que para muchos espectadores se convirtió en realidad. Y eso, en sí mismo, es un testimonio de su talento y de la magia del cine y la televisión. Nos hicieron creer en su historia, nos hicieron sentir sus emociones, y eso es lo que un gran actor puede lograr. Es posible que hayan tenido una conexión especial durante el rodaje, una amistad que floreció debido a la intensidad del proyecto y al tiempo que pasaron juntos. Es normal que los actores que trabajan en producciones tan largas y emotivas desarrollen vínculos fuertes. Pero cuando hablamos de amor real, en el contexto de una relación de pareja, las apariencias pueden ser engañosas. Lo importante es que, ya sea un amor romántico o una conexión profesional profunda, lo que transmitieron en Kara Sevda fue algo que tocó el corazón de millones de personas. Y esa es la verdadera magia del arte. Nos brindaron una historia de amor inolvidable, llena de pasión, sacrificio y sí, también de ese amor eterno que tanto anhelamos ver. Quizás la pregunta no sea si su amor era real, sino si la conexión que nos hicieron sentir era real. Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Nos hicieron creer, nos hicieron soñar, nos hicieron llorar y reír con ellos. Y por eso siempre serán recordados como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. En resumen, mientras que las especulaciones sobre un romance real entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül en la vida privada nunca se confirmaron y ambos han seguido adelante con sus respectivas parejas, la química y la conexión que demostraron en Kara Sevda fueron innegablemente reales y cautivadoras. Nos hicieron creer en su amor en pantalla, y eso es un testimonio de su increíble talento como actores y de la fuerza de la narrativa que interpretaron. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por la supuesta relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos analizado la química en pantalla, las señales, y hemos llegado a algunas conclusiones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O creen que fue solo la magia de la actuación? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kara Sevda, o de las teleseries turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen esa campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.